porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, dice Romanos 11:36. Muy buenas tardes, hermanos. Preparémonos para adorar a nuestro Dios esta tarde, abriendo nuestros himnarios bautistas en el himno 346. Cristo de todo es fe. Buenas tardes, hermanos. Estamos en el culto de la tarde del domingo. Saludo a los hermanos que están conectados en casa, que vienen de otras iglesias, de otras ciudades. Estamos muy contentos de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver un pasaje basado allá en el libro de Esdras, capítulo 6, cuando ocurre un fenómeno muy especial. Estaba Esdras pugnando porque se terminara la reconstrucción del templo después de haber estado en el cautiverio babilónico. Fue una idea no de Esdras, tampoco de Salatiel, tampoco de Zorobabel, tampoco de Josué, hijo de Josadac. No fue una idea del rey Ciro, Darío ni Artajerjes, sino fue un mandamiento de Dios. Él ya lo había profetizado 70 años antes en la voz de Jeremías, y ahora en el tiempo de Esdras, Ciro da un edicto, un decreto para que se reconstruya el templo del Señor que está en Jerusalén, del Dios de los cielos. Siendo Ciro un emperador medo-persa, fue muy extraño que quisiera o que tuviera el interés
por reconstruir el templo al Dios de los judíos. Sin embargo, la Biblia misma señala a Ciro como un siervo de Dios. Y Dios inspiró en el corazón del rey para redactar este decreto y que gran parte del pueblo regresara a Jerusalén para reconstruir el templo. Bueno, en todos estos sentidos ya lo hemos visto desde el libro de Jeremías, desde el libro de Nehemías, el libro de Esdras, incluso lo que pasó tiempo después con Esther y Mardoqueo. Son muchas historias interrelacionadas, intensas, pero hoy vamos a ver un aspecto distinto que ocurre en este decreto, en esta oportunidad, en esta reconstrucción del templo, que repito, viene desde la presencia del Dios de los cielos, desde el alto cielo vino esta orden y nadie la podía evitar. Claro que Ciro dio un decreto y claro que muchos obedecieron para viajar a Jerusalén y finalmente la profecía de Ageo y de Zacarías motivó al pueblo para reconstruir, pero no olvidemos que la orden venía de Dios. Y Dios envió a Ciro, y Dios envió a Esdras, y Dios envió a Nehemías, y Dios envió a Zacarías, y Dios envió a Ageo. Todos ellos fueron instrumentos. La intención era de Dios. Y podemos ver en la intención de Dios todo su poder, toda su misericordia, toda su gracia, toda la intención que tenía con su pueblo y para otras personas. Así que vale la pena repasarlo. Vamos a leer Esdras 6, del 1 al 22, que dice así: Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: Memoria. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual está en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, de una altura de 60 codos, de una anchura de 60 codos también, y 3 hileras de las piedras grandes y una de madera fuera el grosor de sus paredes. Y que el gasto sea pagado de toda esta reconstrucción por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los puso en Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, el templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Boznai y vuestros compañeros, los gobernadores que estáis del otro lado del río, aléjense de ahí. Dejen que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Y por mí es dada orden de lo que se había de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios, que de la hacienda del rey que tienen el tributo en el otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos, para que no cese la obra. Y lo que fuera necesario, esto es decir, becerros, carneros, corderos, para holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. También por mí es dada la orden que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa y sea alzado y sea colgado en él, y su casa sea hecha un muladar por esto que hizo. Y el Dios que hizo habitar ahí su nombre destruya a todo rey
y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esta casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, sea cumplido prontamente. Entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, Satar-Boznai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Y esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado del rey Darío. Entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y todos los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa 100 becerros, 200 carneros, 400 corderos, 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes por turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. También los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una, y todos estaban limpios, y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, y por sus hermanos los sacerdotes, y por sí mismo. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de la inmundicia de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos, para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Esa es la historia del capítulo 6 de Esdras. Y entendimos, porque lo dice varias veces el pasaje, que esta era una obra de Dios, un proyecto que Dios ordenó que se hiciera. Cuando el Señor entendió que era el tiempo, porque Él sabe cuándo, tocó el corazón de Ciro y encargó que se hiciera esta reconstrucción y reedificación. Es un proyecto de Dios. Y se hace exactamente cuando se completan los 70 años de juicio y disciplina que el pueblo de Dios tenía que haber sufrido. Se completaron, y en ese momento el Señor inspiró a Ciro para dar este decreto, anunciado por los profetas, pero cumplido por la orden de Dios. Ese año 70 del final del cautiverio en Babilonia, también el Señor decretó, junto con la reconstrucción del templo, fue el regreso de los judíos a su tierra, lo cual era tan importante como lo otro. ¿De qué serviría reconstruir el templo si la gente no puede ir? Si la gente está esclava por acá. Pero Dios dio libertad al pueblo para que fueran a reactivar el sacrificio en Jerusalén, en el templo. Así que es un proyecto de Dios muy caro, muy ambicioso. Hoy en día, si ustedes saben, los israelitas están regresando en cientos de miles de personas a Jerusalén, a Tel Aviv, a la área de Israel, y quisieran ya reconstruir el tercer templo y entonces reiniciar el sacrificio otra vez. Y eso fue lo que hicieron cuando regresaron de Babilonia, porque Dios lo ordenó y Dios lo mandó y Dios lo permitió. Ahorita todavía no se hace esto en Jerusalén porque Dios todavía no lo permite. Pero el Señor, aparte de mandar reconstruir el templo, restaurar el culto en el santuario, regresar a los judíos a su tierra, también con esto Él estaba cumpliendo sus promesas. Y el cumplimiento de las promesas de Dios es
una obra primaria. Dios cumple sus promesas. Con esto muestra su fidelidad y muestra su perfección y muestra su honor y muestra el poder de su palabra. Porque la palabra de Dios es más poderosa que cualquier cosa en el universo. Ahora, como segundo punto, los recursos de Dios son infinitos. Sería muy difícil animar a un pueblo, regrésense y reconstruyan un templo, si tuvieran que caminar más de 1000 kilómetros y llegar y construir un templo pesadísimo, caro, lleno de enemigos. Ninguno se le hubiera ocurrido ir. Y ninguno hubiera tenido el suficiente dinero para viajar hasta allá. Y ninguno habría tenido la fuerza anímica y la fuerza espiritual para reconstruir el templo. Pero los recursos de Dios son bien abundantes. Así que el Señor dijo: yo soy dueño de todos los utensilios y todos los tazones de oro y de plata, llévenselos. Como recurso de Dios está el poder manejar los corazones de los reyes. Dice la Biblia que Dios inclina el corazón de los reyes para donde Él quiere. Así que el corazón de Ciro fue movido por Dios para dar un decreto en Jerusalén. Después movió el corazón de Darío, el rey de Media y de Persia, para que apoyara ese programa. Y después movió el corazón de Artajerjes para que dejara ir a Nehemías y reconstruyera el muro. Así que aún el corazón de los reyes es un recurso de Dios, porque Dios mueve a los reyes. Y el último recurso de Dios, que es aparte del corazón de los reyes, las heredades como el monte Moria y Jerusalén, que son de Dios, los tazones y utensilios del templo. Hay otro recurso que Dios tiene y se llama un pueblo obediente. El pueblo obediente es el recurso más importante de Dios. Porque si no hay un pueblo obediente, no hay obra. Se requiere un pueblo obediente. Y el Señor lo tenía. Y regresaron y construyeron. Tercer punto, hermanos. ¿Cuál es el propósito de Dios en todo esto? Porque fue un proyecto caro, ambicioso, prolongado, hermoso sí, pero muy pesado. ¿Qué es lo que Dios pretendía con todo esto? ¿Quería tener un templo muy bonito? Dios. ¿Cuál sería el verdadero propósito de Dios para tocar el corazón de Ciro, Darío, Artajerjes, de todos los religiosos, del pueblo que quiso regresar y obedecer? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, el primer propósito de Dios es dar gloria a su nombre. Por eso dice: levanten templo al Dios de los cielos que está en Jerusalén. Quiero decir, dar gloria a su nombre es el primer propósito de Dios. El segundo propósito de Dios es repatriar a su pueblo y volver a juntar a sus hijos. Es el propósito de Dios. El tercer propósito de Dios es llenar de gozo a la nación judía que había sufrido por 70 años. Dice la Biblia que se regocijaron y estaban gozosos, su alegría se notaba aún desde lejos, porque Dios había mandado esa alegría, ese gozo, esa celebración. El propósito de Dios también es conseguir y obtener el respeto y el temor de las naciones vecinas, que cuando vieron el poder de Dios para reconstruir, se asustaron y respetaron. Pero hay un propósito aquí que no habíamos visto antes, y es el hecho de que una vez que se reanudó el culto en Israel, los profetas, los sacerdotes oraron por la vida, por la salud del rey y por sus hijos. Esa es una cosa extrema. Pocas veces oramos por la salud y la vida de nuestros gobernantes y sus familias, pero es parte del propósito de Dios, que oremos por ellos y que llevemos bendición
incluso hasta la clase gobernante, con nuestra obediencia, con el poder de Dios y por su gracia. Así que, hermanos, yo creo que lo que nos toca a nosotros hacer es obedecer, haciendo la obra que Dios nos manda hacer, y también obedecer orando por nuestras autoridades, por nuestros reyes, por nuestros presidentes, por nuestros gobernadores, porque el Dios de los cielos, el Dios nuestro, va a traer bendición hasta que sobreabunde a nuestras vidas, a nuestras iglesias, a nuestros países. Dios bendiga, Señor. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por tu palabra, por tu propósito, por tu proyecto, por tu plan, por tus recursos, y porque nosotros seremos bendecidos en ellos si solamente obedecemos, y también seremos bendición a otros, y también podríamos ser bendición para nuestras autoridades si somos obedientes. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús te rogamos todas estas cosas. Amén. Reyes y reinos, todos pasarán, pero en su nombre hay algo sin par. Cristo, 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 en su nombre hay algo sin par. Me enseña a salvar, Cristo, la fragancia tras la lluvia es Él. Cristo, 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 cielo y tierra deben proclamar. Reyes y reinos, todos pasarán, pero en su nombre hay algo sin par. Cristo, 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 en su nombre hay algo sin par. Me enseña a salvar, Cristo, la fragancia tras la lluvia es Él.